El cuidado de la alimentación es fundamental para un correcto desarrollo del ser humano. Una vez cumplidos los 65 años, la correcta alimentación es, si cabe, aún más importante. Un grupo de expertos ha realizado un listado con los 5 elementos que toda persona mayor debe consumir. Entre ellos se encuentra el pescado, por su aporte de nutrientes, el huevo, fuente de proteínas, la avena con alto contenido en fibras, el sésamo y una ingesta controlada del agua para suplir las carencias que provoca la disminución de la sed con los años. Es sin duda uno de los problemas que se enfrenta a nuestros mayores, a la desnutrición. Vamos a hablar de este asunto y de otras patologías añadidas con Alicia Tejera, que es médico internista y además es responsable de la unidad de ortogeriatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Doctora Tejera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos Gracias días. por estar aquí esta mañana con nosotros. A usted. Bueno, ¿la desnutrición se palpa en la vejez? Sí, se palpa, se ve. En las personas obesas lo que vemos es una pérdida sobre todo progresiva de fuerza, porque se pierde la proteína, la masa magra, y lo que queda es simplemente la grasa. Y en el resto de las personas lo que vamos viendo es una pérdida de peso que es objetiva y es palpable, y que se ve un deterioro general de esa persona. ¿Y a qué factores, a qué mayores afecta más, doctora? ¿A aquellos hombres que tal vez viven solos, que no están acompañados? Por supuesto. Hay que cuidarse, todos lo sabemos, y aquellas personas que viven solas pues tienen menos estímulos para cuidarse y menos capacidad, porque al irse haciéndonos mayores pues comemos peor, por muchos factores. El primero es por naturaleza, porque en la vejez lo que ocurre es una inflamación generalizada que disminuye nuestro apetito, se afecta el gusto, se afecta también el olfato, y eso ocurre de forma natural. A esto hay que añadir algunas enfermedades que suelen irse acumulando según cumplimos años. Entonces están, por ejemplo, las enfermedades neurogenerativas, como puede ser la demencia o el Parkinson, que pueden incluso producir disfagia, problemas para comer. Muchos pacientes pierden también los dientes. Otras enfermedades pueden ser las insuficiencias cardíacas muy evolucionadas, que producen per se un alto gasto energético y desnutrición, lo mismo que los bronquíticos crónicos, que fueron fumadores en su momento, los pacientes alcohólicos. O sea que hay muchísimas enfermedades que llevan a que este proceso natural se acelere. Si hay un apoyo familiar... Eso iba yo. La familia está pendiente de esta situación. Claro, si hay un apoyo familiar, desde luego esto se alivia un poco, porque podemos detectarlo y actuar en consecuencia. Lo primero es ver que tomen el agua suficiente, que tomen de 1,5 litros a 2 litros de agua al día, sobre todo en verano. Es importante pues que tomen limonadas o abundante cantidad de fruta y verduras. Si el paciente no es capaz de comerlo troceado, pues hacerlo en batidos. Después también es importante las proteínas en este tipo de pacientes, porque con la alteración del gusto viene asociado que les apetece lo dulce. Entonces es mucho mejor intentar darles, por ejemplo, cuando les damos una tortilla a la francesa, ponerles dentro a lo mejor jamón y queso, frutos secos troceados, moler la carne y el pescado en el primer plato con la verdura. Los caldos de toda la vida también son importantes, de carne o de pescado. Tiene que ser una dieta muy variada, que contenga carne, pescado, derivados lácteos, frutos secos, huevo y un poquito de esto, de todo, ¿no? Bueno, ya lo decía usted antes, está claro que una de las principales consecuencias de una mala alimentación en la vejez, esa debilidad muscular, esa pérdida de fuerza. Esto provoca caídas, ¿no? Y que podría causar importantes fracturas óseas, y con eso se está encontrando en el día a día de los hospitales, doctora. Sí. Bueno, de hecho la unidad que llevamos es referente a esto. Las primeras fracturas pueden no detectarse, como pueden ser las fracturas vertebrales o
con las fracturas de la muñeca o del húmero, pero cuando llegan a nuestra unidad con una fractura de cadera ya significa que hay un deterioro del hueso muy grave, una osteoporosis grave. Y ahí lo importante es que este paciente sea valorado desde todos los puntos de vista. Lo primero es atendido, por supuesto, por el cirujano que lo va a operar. Por eso la unidad multidisciplinar, ¿no? Exacto. Va a ser atendido por todos los especialistas posibles que tienen un papel importante en esta enfermedad. Entonces, en primer lugar entraría el traumatólogo. Intentaría, por su parte, operarlo lo antes posible, las primeras 48-72 horas. Para ello entramos en juego también los internistas, para poder estabilizar al paciente antes y después de la intervención, los anestesistas, que su valoración también es fundamental, y al mismo tiempo en todo este proceso, una vez que esté operado, entra en juego el rehabilitador y el fisioterapeuta. La fisioterapia, si todo va bien, es fundamental, y por supuesto la labor de enfermería y la trabajadora social. Tenemos unas enfermeras muy implicadas, una trabajadora social fantástica, una fisioterapeuta estupenda, son todo gente muy motivada con esta patología y que se vuelcan totalmente en el paciente. Intentamos personalizar en cada paciente, ofrecerle pues todo lo que está al alcance de nuestra mano para que ese paciente se recupere lo antes posible y pueda volver a la normalidad. Es importante también que la familia forme parte de todo este proceso, se implique y aprenda, por ejemplo, el tipo de alimentación que hay que darles, porque se les dan consejos de este tipo y lo ven además cómo se alimenta el paciente. También en la fisioterapia que se le da al paciente, ellos tienen que intervenir y ayudar al paciente porque son los que van a tener luego el paciente en casa. Y yo creo que estamos intentando todos que este tipo de pacientes pues tengan la mejor atención posible, que se recuperen lo antes posible y que no vuelvan a tener fracturas. Bueno, estábamos hablando de cómo influye, por ejemplo, una mala alimentación en la vejez para esa debilidad muscular, para esa pérdida de fuerza, pero también cómo puede influir, por ejemplo, que los defectos visuales, incluso también de alteraciones auditivas, cómo los fármacos pueden influir en que una persona mayor sea más vulnerable ante las caídas, ¿no? Efectivamente, o sea que hay un déficit ya asociado a la edad de muchos pacientes, auditivo y visual, que favorece las caídas. A eso se suma la mala alimentación, que hace que se pierda también masa muscular, eso también lo favorece. Y como suelen tener muchas enfermedades, los fármacos, los medicamentos que toma para sus enfermedades, muchos de ellos también alteran los sentidos y favorecen las caídas, que por otra parte son necesarios para sus enfermedades, pero también los condenan a tener una caída que puede terminar en una fractura de cadera. Y, por ejemplo, ¿cuánto se ha ganado en esperanza de vida en este tipo de fracturas? A ver, en esperanza y en calidad de vida también diría yo, porque bueno, depende del tipo de paciente. Hay pacientes que ya sufren esas fracturas con una edad muy avanzada, con una demencia muy avanzada y con unas condiciones es difícil recuperarse, que es difícil de recuperar, pero hay otros pacientes que tienen esta fractura a una edad más precoz, que son fácilmente recuperables, y sobre estos tipos de pacientes sobre el que nos vamos a volcar más para que cambie de hábitos de vida, para que se alimente bien, para que haga ejercicio de forma regular dentro de sus posibilidades y para que estabilizarle todos los déficits que tenga para intentar que no vuelva a suceder. Bueno, ¿y con qué tratamientos quirúrgicos se cuentan? Serán en función de la gravedad, ¿no? Los tratamientos de fractura de cadera, yo no soy traumatólogo, pero vamos, dependiendo del tipo de fractura, ellos ponen un tipo de tratamiento u otro, desde una prótesis parcial, una prótesis total, un clavo, ya ellos deciden, y también dependiendo del riesgo anestésico. ¿Y son más mujeres que hombres? Sí. Sí. Lo digo por la osteoporosis, ¿no? Es muy superior el número de mujeres afectadas que el número de hombres. Y la edad suele ser tardía. O sea que lo bueno que tenemos es que en general cuando nos sucede esto, que es muy grave, solemos ser algo más mayores
y no suele suceder a edades muy precoces. Pero claro, ahí es donde hay que intentar recuperarlos con más intensidad porque les cuesta más recuperarse. Lo que pasa cuando llega a circunstancias como esta, una fractura, muchos se plantean volver a caminar y vuelven a caminar. ¿En qué porcentaje, por ejemplo? En un 75% estamos logrando que esos pacientes vuelvan a caminar. Y eso es muy importante, no solo para ellos y para su independencia, sino también para las familias. Y bueno, pues la verdad que estamos muy contentos de esos resultados. Bueno, pues un trabajo que se realiza en la unidad de ortogeriatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Alicia Tejera, como responsable de su unidad, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Buenos días a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.